son los dos católicos más conocidos en el mundo, el Papa Francisco y el presidente estadounidense Joe Biden. El devoto mandatario guarda una fotografía del pontífice en su escritorio de la Casa Blanca y este viernes se reunió con su héroe cara a cara en el Vaticano. Vos sois el mayor defensor de la paz que jamás he conocido. La reunión se alargó más de una hora. Hablaron del cambio climático, la pandemia y la pobreza a puerta cerrada. La visita es el preludio de un fin de semana con dos grandes cumbres. En Roma, el G20, y en la ciudad de Glasgow, la cumbre del clima, la COP26. En Estados Unidos, Biden acaba de sufrir un revés en su ambicioso plan de infraestructuras, centrado en parte en el medio ambiente. Y en vísperas del G20, estos jóvenes exigen en las calles medidas contra el cambio climático. Hablan sobre el futuro de nuestro planeta, pero no en el interés de los jóvenes. Por ello exigimos en nuestras calles, a gritos, un mundo diferente en cuanto al clima y en términos de la salud. Vacunar cada vez más, tanto en los países ricos como en los pobres. Un tema clave en la primera cumbre presencial desde que empezara la pandemia. Joe Biden, antes de sumarse a la reunión global contra problemas titánicos, tuvo que pedir disculpas públicamente al presidente francés Emmanuel Macron. Biden lamentó la actuación de Estados Unidos en un acuerdo sobre submarinos con Australia, que dejó de lado a Francia. Creo que lo que ocurrió fue algo muy torpe, es decir, no se hizo con delicadeza. Tenía la sensación que habían ocurrido cosas que finalmente no habían ocurrido. Pero quiero dejar muy claro que Francia es un socio extremadamente valioso. Macron, por su parte, está dispuesto a avanzar. Creo que esta ha sido, tras nuestros dos intercambios de septiembre y octubre, una reunión importante porque tras el asunto AUKUS hemos comenzado a trabajar juntos en una respuesta política y hemos reforzado la cooperación entre Estados Unidos y Francia. Ambas partes esperan que la recuperación de la confianza ayude a lograr los cambios que piden estos jóvenes. Y Francia y Estados Unidos nuevamente, amigos. Tenemos en directo desde Roma a Javier Arguedas, nuestro enviado especial a esta cumbre del G20. Javier, un gusto saludarte. ¿Se limaron definitivamente las asperezas tras la grave crisis que Biden desató con la compra de los submarinos? Bueno, por lo menos por lo que pudimos ver en ese encuentro bilateral, esa es la impresión que ambos líderes intentaron proyectar hacia afuera. Hay que recordar que este tipo de encuentros nunca se dan sin una preparación ardua de los equipos, de los mandatarios. Ya había habido además dos conversaciones telefónicas de Joe Biden con Emmanuel Macron para abordar esta crisis. Lo cierto es que difícilmente ese contrato de defensa vaya a estar otra vez en manos de Francia. Está clarísimo que Australia va a comprar esos submarinos a Estados Unidos. Eso no se va a revertir, como tampoco se va a revertir la alianza entre Estados Unidos, Reino Unido y Australia. Pero Emmanuel Macron, en sus palabras, sí dijo que hay que ver hacia el futuro. Esto podría, aunque estamos aquí ya especulando, ser un indicio de que de alguna manera Estados Unidos va a lograr algún tipo de contrato de defensa que beneficie a Francia. Y si vemos las palabras también de Joe Biden al decir que la forma en la que se lidió con este problema fue torpe por parte de Estados Unidos, no se considera una disculpa, pero una casi disculpa por lo menos. Así que ambos países parecen estar intentando ver hacia el futuro. Y Javier, ¿cuáles son los objetivos que se han propuesto en torno a los temas de fondo, como son el crecimiento económico, decíamos la pandemia y también el cambio climático, y considerando las dos grandes ausencias, la de Rusia y la de China? Bueno, lo más importante para los líderes que participan en este tipo de cumbres es por lo menos fijar algún consenso y alguna meta fija. Ya habías mencionado que es difícil porque todavía no hay una meta clara de cómo llegar a esa meta de carbono neutralidad ni para cuándo específicamente. Se sabe que tendría que ser a más tardar para el año 2050, pero también hay otros parámetros como por ejemplo la temperatura que todavía se puede alcanzar en el calentamiento global. Se habla, según los expertos, de 1,5 grados. Ninguno de los países tiene ahí una meta
meta muy clara. Y el otro aspecto muy importante a considerar, sobre todo cuando hablamos del G20, es que esta es una cumbre en realidad por su naturaleza financiera. Y el dinero es en realidad también lo que debería estar aquí en el primer plano. Se sabe que no vamos a llegar a ninguna meta climática sin inversiones significativas. Y ahí el mismo Estados Unidos todavía no tiene aprobado su plan. Y los grandes ausentes que mencionabas, Rusia, pero también, por ejemplo, la India no ha presentado su plan, lo cual dificulta aún más alcanzar estas metas de cara también a la cumbre COP26. A ver las metas y a rebajar las expectativas, parece. Javier Arguedas, muchas gracias. Y la canciller Angela Merkel también acude a la cumbre del G20 en Roma acompañada. Lleva consigo a su probable sucesora, Olaf Scholz, actual ministro de Finanzas, líder también del Partido Socialdemócrata, que ahora negocia la formación del próximo gobierno alemán. Y vamos a conectar con nuestra redacción política y nuestra analista Laura Iglesias para preguntarles, Laura, ¿qué señal quiere dar con este gesto la todavía canciller de Alemania? Bueno, quiere dar al mundo sin duda una señal de continuidad. Es probable que incluso antes de las elecciones Merkel se sintiera ya más cerca de Olaf Scholz, el candidato rival de su propio candidato Armin Laschet, quien, por ejemplo, no perdió la ocasión de criticar a Angela Merkel cuando ella imponía restricciones para combatir la pandemia. Hay que decir que Angela Merkel tiene un temperamento muy parecido al de Scholz. Ambos son bastante reservados y han trabajado juntos de forma muy fluida durante los últimos años. Scholz, por ejemplo, como ministro de Finanzas, fue una pieza clave en el gobierno de Merkel desde los primeros momentos de la pandemia. Él fue, por ejemplo, el artífice del respaldo financiero recibido por muchas empresas aquí en Alemania durante los confinamientos, y eso a pesar de que Scholz antes era muy reacio a incrementar el gasto público. Es un equipo que ha funcionado bien y Angela Merkel apuesta por su compañero de equipo. Bueno, entonces, ¿cómo valoras que sea Scholz quien acompañe a Merkel a esta cumbre? Bueno, aunque el gobierno todavía no está decidido llevarlo a Roma sin que sea del todo claro y seguro que él va a ser el próximo canciller, sí que se puede interpretar aquí en Alemania como una especie de presión a liberales y verdes, porque con el futuro canciller ya presentado en sociedad es menos probable que surjan trabas al anuncio de la coalición tripartita de verdes y liberales con los socialdemócratas de Scholz. Es un anuncio que se espera para primeros de diciembre, pero por lo demás en círculos oficiales se ha escuchado incluso calificar de histórico el hecho de que Olaf Scholz vaya al G20 con Angela Merkel, pero realmente no es para tanto, porque sí es habitual que los ministros de Finanzas acompañen a los jefes de gobierno a estas cumbres. Lo que sí que es nuevo es que Scholz no va a estar al lado de la canciller solo en las sesiones oficiales, también va a asistir a las conversaciones privadas de Merkel, por ejemplo, con los presidentes de Estados Unidos y Turquía o con el primer ministro de la India. Y con eso, Angela Merkel lo que está dando a entender es que Alemania apuesta en política exterior por la continuidad y por el respaldo de la OTAN, que está afrontando tiempos bastante difíciles con las demostraciones de fuerza de Rusia en el este de Europa o con las amenazas de China en Taiwán. Y en Roma, Angela Merkel quiere demostrar principalmente a Estados Unidos que Alemania va a ser un socio de fiar en política exterior, pero también en la lucha contra la pandemia y el cambio climático. Laura Iglesias, muchas gracias.